que también es hablar un poquito de los reparos anatómicos para las técnicas anestésicas, para tener en cuenta ya, para que ustedes sepan, y si ya quieren empezar a leer y a traer saberes previos, porque yo no me voy a dedicar hoy a hablarle de anatomía pura de los maxilares, porque eso ya es un saber que usted lo tiene que traer de la cátedra de anatomía, que entiendo que fue hace 2 años atrás cuando ustedes cursaron anatomía. Entonces es un importante momento para que volvamos a la bibliografía, a los apuntes, y saquemos maxilar superior por un lado y saquemos maxilar inferior. Y repasemos los reparos anatómicos, o sea, cómo está compuesto, ¿sí? La estructura, vuelvan a leer, a repasar. Yo ahora voy a tocar algunos puntos que sí me interesan, pero sería bueno que ustedes ya lo empiecen a leer en conjunto. Bien, cuando hablamos de anatomía tenemos que tener en cuenta la anatomía descriptiva, que es aquella que describe estructura por estructura, ¿sí? Hueso por un lado, músculo por un lado, cartílago por un lado, vasos y nervios por otro lado, ¿sí? Describo parte por parte. Después tenemos una anatomía topográfica, que es de acuerdo a ¿qué? A las regiones que yo puedo tener dentro del macizo craneofacial. ¿Se acuerdan? Región labial, región geniana, región canina. Bueno, tenemos 13 regiones. No voy a entrar en detalle con eso. Una anatomía funcional, que es de acuerdo a cada estructura que yo conozco, porque la conozco desde la anatomía descriptiva. Por ejemplo, los músculos masticadores sirven para la función de. La articulación temporomandibular está cumpliendo la función de. Eso es la anatomía funcional. Y por último tenemos una anatomía aplicada. Esta es la anatomía que tenemos que empezar a repasar nosotros, las que nos interesan. ¿Por qué? Porque es la que integra a las 3, a la topográfica, a la descriptiva y a la aplicada. ¿Sí? A la funcional, perdón. Entonces sabemos que de acuerdo a esto tenemos una anatomía aplicada para la anestesia y tenemos una anatomía aplicada para las técnicas de exodoncia. O sea, se darán cuenta de algo importante. Este capítulo, de lo que van a hacer todo este año, 4º y 5º, es toda anatomía. ¿Y por qué le digo esto, chicos? Porque si ustedes no conocen el terreno, ¿se acuerdan lo que yo les decía de la formación, de los procedimientos, de lo prequirúrgico? Mucho menos van a poder hacer una correcta técnica anestésica. Por más que nosotros les mostremos cómo hacer la técnica, pero si ustedes no tienen conocimiento de la anatomía, de a dónde va el músculo, de dónde a dónde va el hueso, de dónde a dónde va el recorrido del nervio, ¿cómo van a querer hacer una correcta técnica de algo que desconocen? Si yo le digo para hacer una exodoncia de una pieza dentaria y desconocemos los reparos anatómicos del maxilar, se le va a complicar la técnica. Entonces, fíjense lo importante, ya que acá paro yo para que ustedes reflexionen. Es fundamental que lean reparos anatómicos, que lean anatomía, otra vez. Del maxilar superior, nos estamos viendo de otro lado. ¿Se acuerdan que antes estudiaban el frontal, el occipital, el parietal, el relación? No. Solo el maxilar superior y el maxilar inferior. ¿Cuáles son los reparos? ¿Cuáles son los músculos que integran? ¿Qué vasos y nervios pasan por esta estructura anatómica? O sea, por el maxilar superior y por el maxilar inferior. ¿Y por qué es importante? Porque en base a eso voy a poder saber si hago una técnica anestésica, si estoy anestesiando correctamente a ese nervio. Vamos a hacer unas reflexiones rápidas sobre el hueso maxilar superior. Es un hueso par, ¿sí? Ubicado en el tercio medio de la cara. Es inmóvil, es liviano, tiene abundante tejido compacto y medular, presenta abundantes líneas de refuerzos óseos
¿Se acuerdan de las columnas y vigas? ¿Les suena que sea la palabra? Que el maxilar superior tenía columnas y arcos o vigas. Bueno, ¿no? Muy bien, ¿y cuánto? Muy bien, bueno, es hora de volver. ¿Por qué? Porque esas líneas de refuerzo son fundamentales conocer para que sepan cuáles van a ser las complicaciones que van a tener cuando tengan que hacer una exodoncia y cuando tengan que hacer una técnica anestésica, chicos. De su conformación depende la forma de la cara y el índice facial morfológico, que ya vamos a hablar un poquito. Es más grande que el hueso mandibular y adopta una forma ovoidea. Fíjense, son cositas, tips que son fundamentales para tener idea de por qué. ¿Cómo es ese hueso? ¿Cómo está conformado? Etcétera, etcétera. Y acá sí. ¿Y por qué tengo que conocer este maxilar? Porque tengo que tener en cuenta la anatomía aplicada a la anestesia. ¿Y qué tengo que tener en cuenta para que sea una anatomía aplicada? Los vasos y nervios, si es lo que yo tengo que anestesiar. Pero si yo no sé el nervio, de dónde a dónde va, por dónde ingresa, qué estructuras anatómicas inerva, ¿cómo yo voy a saber si hice una técnica correcta de anestesia? Porque le pincho al paciente y no le duele, porque agarro el forceps y quiero sacarle el diente y no le duele. Y si empieza a gritar o le empieza a molestar o le... no le sigo poniendo anestesia, total, en alguna le tengo que pegar. Y si tiene una patología asociada, bueno, por eso le digo, chicos, atentos. Yo sé que por ahí da gracia, me alegro que sea gracioso, pero en realidad quiero que sea reflexivo, que tomemos conciencia, que tomemos conciencia de lo que yo le dije el otro hace ratito. No estamos trabajando sobre un robot o sobre un animal pobre de experimentación, que también los animales tienen peor. Estamos trabajando sobre una persona. Anoten esto para que también sepan que lo que me interesa que conozcan del maxilar superior, obviamente al margen de la estructura ósea, paredes, laterales, cómo está conformado, la zona de la tuberosidad, pared anterior del seno maxilar, cara palatina, superior, bueno, etcétera, que es la estructura del hueso. Lo que sí me interesa es saber la anatomía aplicada con respecto a los vasos y nervios. Y en el maxilar superior tenemos conducto y orificios faciales, que son el conducto y orificio suborbitario, el conducto dentario anterior, conducto y orificio dentarios posteriores, conducto y orificio palatino anterior o nasopalatino, conducto y orificio palatino posterior, que está por dentro de la cara interna, y el agujero redondo mayor, que obviamente es el cambio de la fosa, de la extrafosa, de la parte del trasfondo de la fosa, donde sale el nervio maxilar superior, que es el tronco nervioso, e ingresa otra vez al maxilar a través de la tuberosidad. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones debemos conocer. De dónde a dónde va el nervio, de dónde es su recorrido, si tiene ramas colaterales, si tiene ramas terminales. ¿Y cuáles son? Ahora, ¿qué estructuras anatómicas normales se encuentran en el maxilar superior y están en relación a las piezas dentarias que queremos anestesiar? Comenzando desde la línea media hacia atrás, por decirlo de una forma, tenemos las fosas nasales, en íntima relación con las piezas dentarias anteriores. Un incisivo central, un incisivo lateral, un canino. ¿Y por qué es importante conocer? Porque cuando tengamos que hacer una técnica anestésica infiltrativa terminal y hago a nivel de una raíz de un canino superior y el paciente empieza, doctor, no puedo respirar, tengo la sensación que me falta el aire. Pero si ustedes desconocen que la estructura, la membrana nasal está en íntima relación, y como el hueso maxilar superior es un hueso netamente poroso, que tiene muchas cavidades de Haber, por donde la sustancia anestésica puede pasar, puede haber una comunicación con esa fosa, y lo único que el paciente está sintiendo es el adormecimiento de la fosa nasal. No que le está faltando el aire o que no tiene nada que ver que él no pueda respirar porque no siente y perdió la sensibilidad. Otra estructura que tenemos que tener muy presente y en relación es que es el seno maxilar, en relación con las raíces de las piezas dentarias posteriores. ¿Ok?
generalmente con las raíces palatinas del primer molar, del segundo molar. Y ahí viene otra cosa. Si no sabemos esto, hacemos la exodoncia y vemos que el paciente le dice o que sale sangre por el conducto, por la raíz, o ingresa y nos volvemos locos. O agarramos una pieza dentaria, no hicimos una buena lectura de la radiografía periapical y no vimos la íntima relación que existía entre la raíz palatina o cualquiera de las raíces con el piso del seno, y cuando hicimos la exodoncia generamos una comunicación. Y si no la hicimos a la comunicación, la generamos nosotros. ¿Por qué? Porque agarramos una cureta y la plum la mandamos para arriba. ¿Y eso por qué? ¿Se pudo haber prevenido? Totalmente. Pero ¿qué pasa, chicos? Al no hacer una correcta diagnóstico del caso, lo generamos nosotros la complicación. O mandar una raíz al seno maxilar. Entonces, a ver, conmigo van a ver el año que viene accidente y complicaciones de la exodoncia. Accidente y complicación ahí, chicos, quédense tranquilos, no se asusten, a todos nos pasa. El problema es que sepamos resolverlo. O de última tener el teléfono del que lo sabe. Pero por lo menos no podemos no hacer la vista gorda y que esto no sabemos. A ver, ¿nos puede pasar? Sí, para eso existen los accidentes y las complicaciones. Bienvenidos sean. Pero tenemos que saber y conocer qué es lo que está pasando. Eso no podemos negar. Eso es su responsabilidad. Bien, fosa nasal, seno maxilar, tuberosidad del maxilar. Otra estructura anatómica importante conocer, trasfondo de la fosa. ¿Por qué? Ay, doctor, ¿para qué voy a conocer? Como que me voy a ir hasta el fondo a sacar. No. Pero si vos no conocés el trasfondo de la fosa, maxilar, en la tuberosidad por la foramida ingresa el paquete vasculonervioso, y si vos no tenés idea qué estructura vas a anestesiar, y sí, es importante conocer. O si tenés que hacer la exodoncia de un segundo o tercer molar y justo fracturás la tuberosidad, sabemos que hay también un reparo anatómico importante que es la arteria maxilar interna, que son todas complicaciones que pueden aparecer. Pero para eso hay que saber, chicos, la anatomía. Si no sabemos la anatomía, desconocemos el lugar donde vamos a trabajar, ¿cómo quieren trabajar? Si yo quiero construir una casa y no conozco el piso, el cimiento, ¿y cómo voy a construir una casa? Y sí, puedo construir una casa de madera, una casa de paja, o quiero hacer un edificio de 10 pisos. Depende de ustedes. ¿Y cuáles son los reparos quirúrgicos que debo conocer del maxilar? Tenemos la apófisis piramidal del maxilar superior, que es una línea de refuerzo, el hueso malar, el arco cigomático, la cresta cigomatoalveolar, una estructura fundamental para hacer una técnica de bloqueo a los nervios. Si no conocemos que existe esta cresta, el 70% de las técnicas anestésicas fracasan. ¿Por qué? Porque vamos y chocamos contra esa cresta, chocamos y la aguja hasta que se dobla, se rompe. Entonces tenemos que tener presente esta estructura. Y lo que le dije anteriormente, la tuberosidad del hueso maxilar superior. La mandíbula, característica, es un hueso pesado, sí. Ya no tiene tanta medular como el tejido, como el maxilar superior, sino que ya es un hueso mucho más denso. Está compuesto por mucho más corticales, los cuales ya nos da otra característica. No es lo mismo ir a sacar un diente en el maxilar superior que sacar un diente en la mandíbula, porque es un hueso mucho más calcificado, mucho más fuerte. Único hueso móvil. ¿Por qué? Porque es móvil, porque se mueve, porque tenemos dos estructuras que son las articulaciones temporomandibulares, que también es importante conocer en el momento de hacer una exodoncia. Ya lo vamos a ver más adelante. Adopta una forma parabólica, es más chico en tamaño que el hueso maxilar, posee abundantes refuerzos óseos, muchos.
una línea oblicua, ¿se acuerdan? Externa y una línea oblicua interna, doble encima. Y tiene abundante tejido más compacto que esponjoso. ¿Qué me interesa saber de esto aplicada a la anestesia, acá anatomía? Conducto de orificio dentario inferior o alveolar inferior, ¿se acuerdan? Que ingresaba por ¿dónde? Por la cara interna de la rama ascendente del maxilar, donde tengo una estructura que es la espina de Pix. Bueno, podemos hablar horas sobre esto. ¿Qué recorrido tiene? ¿De dónde a dónde ingresa? ¿Hacia dónde va? ¿Qué ramas terminales da? ¿Y qué ramas colaterales da? Después tenemos el conducto de orificio mentoniano, ¿sí? Y el agujero oval. ¿Qué estructuras anatómicas están en relación a esto y tenemos que tener presencia o tener cuidado? Y bueno, ni hablar de quién, del conducto mandibular, que es por donde va qué nervio, el nervio alveolar inferior o lingual. El agujero mentoniano, en relación a quién, a los premolares o canino inferior. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos que hacer tipo de incisiones o tenemos que levantar algún tipo de colgajo. A nivel posterior con los segundos y terceros molares, con la relación con quién, con el paquete vasculonervioso, porque podemos generar una parestesia en el paciente. A nivel anterior con el triángulo mentoniano o toda la estructura donde están las apofisigenis. ¿Por qué? Porque hay estructuras anatómicas que están relacionadas más que nada por la cara lingual, que son el músculo milio de oído y el digástrico. Y todo lo que tenemos que tener presente en el piso de la boca en relación a la anestesia de la exodoncia, porque sabemos que en el piso es la zona más vascularizada del organismo, o sea que tenemos una cantidad de estructuras anatómicas que hay que tener cuidado. ¿Para qué? Por las infecciones que podemos generar. ¿Cuáles son los reparos anatómicos del maxilar inferior? Y tenemos duros y blandos de importancia. La línea oblicua externa, el borde anterior de la rama ascendente, la depresión coronoide y la cresta del temporal. Y los blandos, borde anterior del músculo maxilero, almohadilla del carrillo y el ligamento pterigomandibular. La línea oblicua externa, la línea oblicua interna, por dentro obviamente, borde anterior de la mandíbula, ¿sí? Son todos los reparos anatómicos que tenemos que tener presentes. Y los blandos, la almohadilla del carrillo, el músculo pterigomaxilar y el ligamento, que en conjunto lo que forma es la plica pterigomaxilar, que es un reparo anatómico importante en el momento de hacer la técnica anestésica para el maxilar inferior. Y después tenemos reparos anatómicos que no son palpables, que el doctor le va a nombrar, como ser el surco del cuello del cóndilo, la escotadura sigmoidea y la espina de Pix. ¿Por qué es importante? Porque ustedes no lo van a tocar, por eso son no palpables, pero sí lo tienen que conocer para saber a qué nivel están haciendo la técnica anestésica. Y esto es importante para que después que ustedes realizaron la técnica anestésica y después de un tiempo prudencial que se llama tiempo de latencia, que es lo que dura desde el momento que ustedes aplican la sustancia anestésica y hace el efecto, puedan saber si hicieron una correcta técnica anestésica o no. Porque puede ser que esta aguja se fue al cuello del cóndilo, puede ser que esta aguja se fue a la escotadura, o puede ser que esta aguja le salió por detrás del paciente. Y por último tenemos los procesos alveolares. Así como tenemos toda la estructura de los maxilares, sabemos que los maxilares están compuestos también por los procesos alveolares. Que los procesos alveolares no son más que ¿qué? Que las canastillas, apófisis, hueso, rebordo alveolar, todo esto se puede llamar, que son estas estructuras donde ¿qué? Alojan a las piezas dentales, las raíces de las piezas dentales. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque no tanto para la anestesia, sino ya para la exodoncia. Porque hay veces que de acuerdo a la estructura y el volumen de las piezas dentarias y a su capacidad o cantidad o volumen de las raíces de cada pieza dentaria, no es lo mismo sacar un incisivo central superior que sacar un primer molar superior, ¿no? Anatomía dentaria, chicos.
No es lo mismo sacar una raíz cónica que una raíz de un premolar que esté acintada. El diámetro, el calibre. No es lo mismo sacar un diente unirradicular de un multiradicular. Entonces, anatomía dentaria también hay que repasar. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las canastillas o los apósitos alveolares constituyen una verdadera entidad anátomo-fisiológica que cumple la función de sostén, protección, inserción, remodelación del anclaje, distribución de la fuerza, preservación de los rasgos faciales, reservorio de calcio y origina alimentos forma la sangre. Perdón. Imagínense todas las funciones que tenemos ahí de esas canastillas. ¿Y por qué es importante conocerlas? Porque hay que ver, tanto para la técnica anestésica como para la exodoncia, lo que yo le dije hoy. Porque hay veces que ustedes cuando van a hacer las técnicas anestésicas desconocen el volumen de las raíces, de dónde a dónde van, cuántas raíces tiene. Entonces obviamente empiezan los bloqueos incorrectos a nivel de esas piezas dentarias. Sabemos que tiene una cortical y un esponjoso o medular. ¿Sí? Y a medida que se va en el maxilar superior hacia atrás, este se hace más voluminoso. Pero también tiene estructuras, por ejemplo el seno maxilar, en el caso de este primer o segundo molar. Pero fíjense la porosidad que tiene. Esta porosidad, dijimos que en el maxilar inferior se hace mucho más densa. Por eso que en el maxilar superior, una vez que usted hace la técnica anestésica, esto fluye y se dispersa rápidamente por el hueso, entonces puede hacer la anestesia. No vamos a mostrar puntos de fisiología, cómo es el funcionamiento, eso lo van a ver mucho más adelante. ¿Sí? A mí solamente me interesa que ustedes en esta etapa conozcan anatomía. ¿Sí? Bien. Reflexiones sobre el hueso alveolar. Su remodelación es constante. ¿Por qué? Porque esta es la parte importante. El hueso tiene una estructura que es netamente esqueletal y una parte que es dentaria. Cada vez que ustedes sacan o retiran una pieza dentaria, hacen la exodoncia, de la pieza dentaria, esa estructura anatómica que es la canastilla ósea se va reabsorbiendo, se va perdiendo. ¿Sí? Por eso que los viejitos, ustedes verán, tienen abuelo o un pariente o un conocido, cuando usan sus prótesis completas, que se les sacan los dientes, no es que mantienen una altura del reborde, sino que uno cuando saca el estímulo, que es la pieza dentaria, ese reborde se reabsorbe. Entonces nos quedamos solamente con la estructura esqueletal. ¿Sí? Forma parte, imagínense lo importante, por eso hay que cuidarlo, y por eso yo le hablo de esto, forma parte de lo que es la articulación alveolo-dentaria. ¿Sí? Constituye un buen reservorio de calcio, contribuye a la preservación de los rasgos faciales, a esto me refiero. Cuando uno tiene buena estructura dentaria y tiene todas las piezas dentarias, o es una persona joven, como ustedes mantienen lo que son los rasgos faciales, lo que nosotros llamamos las dimensiones verticales, ¿sí? Pero a medida que vamos sacando las piezas dentarias, van perdiendo ese volumen, y si no lo reconstruimos con algo, perdemos parte de lo que es el rasgo facial. ¿Por qué? Porque el tejido duro se va reabsorbiendo y el tejido blando se va haciendo más lábil o flexible. ¿Sí? Y acompaña a las piezas dentarias en su funcionamiento. Imagínense entonces la importancia del hueso alveolar, y por eso también ustedes la tienen que conocer, porque es ahí donde van a trabajar desde el punto de vista quirúrgico. Y ni hablar, ya sería bueno hablarle, la gran importancia que cumple hoy el reborde alveolar. ¿Por qué? Porque hoy en día, ustedes ya escucharán, están muy de boga que los implantes dentarios. Entonces, cada vez que usted hace la exodoncia de una pieza dentaria, acuérdense del hueso que tiene que quedar abajo, o que hay que cuidar o conservar, porque es la estructura que más, lo que nos gusta hacer implantología, tratamos de cuidar, porque es la que después tenemos que reposicionar a través de un implante dentario. Si nosotros hacemos una exodoncia y encima fracturamos la cortical, sacamos parte del reborde, estamos perdiendo una estructura muy importante que después ese paciente, como hoy está tan en boga, hoy antes uno me preguntaba hace, bueno, no tanto, sino 7 años atrás, hacerse un implante era wow.
lo hacían el que podía. Hoy, les digo que está también más o menos, pero la facilidad para hacerse es mucho más. ¿Sí? Antes un implante dentario uno lo veía como algo extraordinario dentro de la odontología. Hoy, con las facilidades que hay de tantos profesionales que hacen o intentan hacer implantología, el paciente tiene mayor accesibilidad a poder hacerse ese tipo de tratamiento. Entonces, fíjense la importancia que tenemos que tener para cuidar esta estructura para que después nos sirva. Yo sé que hoy por ahí eso va a ser confuso. Quédense tranquilo, más adelante cuando vean la optativa, cuarto, quinto año, van a entender bien esta parte. Pero ya de ahora es bueno que ustedes lo sepan. Hay que cuidar el reborde alveolar. Espero, ahí está la bibliografía. Todos estos libros están acá en la biblioteca, los pueden conseguir. Pero no se olviden de la parte importante, ¿sí? La parte de anatomía dentaria la pueden estudiar de Figuri-Garino. ¿Se acuerdan del libro? De Figuri-Garino. Bueno, ahí pueden retomar todo lo que es anatomía dentaria. Y toda la parte de anatomía, obviamente lo pueden tomar de cualquiera de estos libros que siempre hay una introducción anatómica en el caso, o bien de los libros de los apuntes que están ustedes de la parte de anatomía.